Bueno, la clase de hoy es la continuación de la clase anterior, del jueves pasado. La propuesta es hacer un repaso y también profundizar las estructuras de control repetitivas. Y bueno, y también aprovechar que ya hicieron un repaso de la estructura para en la última práctica del martes, según me indicaron. Así que hoy vamos a repasar las estructuras en forma genérica. Vamos a empezar desde el repetir hasta, después el mientras y finalmente el para. Pero vamos a agregar cierta complejidad para avanzar en este camino sobre el tema de estructuras de control, debido a que la semana que viene vamos a ver ya las estructuras de control en forma combinada. Vieron que en el caso de alternativas, nosotros podíamos combinar una alternativa y dentro de una estructura alternativa incluir a otra. Bueno, con estructuras de control repetitiva también se pueden combinar, es decir, escribir una repetitiva dentro de otra, lo cual hace que estas estructuras de control puedan producir algoritmos que son más complejos. Vamos a ver hoy teoría y al mismo tiempo, o sea, profundizar la teoría de la semana pasada y al mismo tiempo vamos a ver algunos ejercicios, ¿sí? La propuesta es dar una introducción y después repasar cada una de estas estructuras en conjunto con los temas que tienen que ver con estructuras repetitivas. En principio, es importante, digamos, tener en cuenta que una estructura repetitiva es aquella en la cual un conjunto de acciones, fundamentalmente instrucciones, se van a ejecutar un número de veces, ¿sí? Hay un conjunto de instrucciones o sentencias que se ejecutan un número de veces, n veces. Por ejemplo, en este gráfico representa un diagrama de Venn, en el cual se quiere representar que hay un conjunto de instrucciones que se van a repetir n veces. Ese conjunto de instrucciones a repetir se pueden repetir un valor predefinido de veces, n veces, 10 veces, 1000 veces, o se repiten hasta que se cumpla una determinada condición o se deje de cumplir esa condición. Eso depende de la estructura repetitiva que nosotros utilizamos. Bueno, y como dice en las últimas dos líneas de este párrafo, cada vez que se ejecuta el conjunto de acciones a repetir, diremos que se ejecuta una iteración del bucle, ¿sí? Del bucle de instrucciones a repetir. Habíamos visto una diferencia entre la estructura repetitiva mientras respecto de la estructura repetitiva repetir hasta. Acá en pantalla tenemos la estructura repetitiva mientras. Antes de ejecutar la estructura repetitiva mientras, hay una secuencia de instrucciones. Luego comienza a ejecutarse la estructura repetitiva mientras, que al comienzo evalúa una expresión booleana. Si la evaluación de esa expresión booleana arroja verdadero, se ejecutan un conjunto de sentencias que componen el cuerpo de las instrucciones a repetir. Una vez que se ejecutaron todas las sentencias del cuerpo o el bloque de instrucciones a repetir, se vuelve a evaluar la expresión booleana. Si da verdadero, nuevamente ejecutamos el bucle de instrucciones. Este ciclo se repite tantas veces como la expresión booleana sea verdadera. En el momento que la expresión booleana sea falso, se continúa con la siguiente instrucción después de la estructura repetitiva mientras. El organigrama o diagrama de flujo de una estructura repetitiva mientras, recuerden que es este, tiene una expresión booleana que se evalúa al comienzo y en el caso de que sea verdadera se repite el conjunto de instrucciones a ejecutar, se ejecutan completas y se vuelve a evaluar. Si da verdadero, vuelvo a ejecutar y finalmente vuelvo a evaluar la expresión booleana. Solamente termina de repetir cuando la expresión booleana se torna falso, ¿sí? Este conjunto de instrucciones, justamente de la estructura repetitiva mientras, que se escribe en Java como un while, repite 0 o más veces.
Decimos que repite 0 veces en el caso de que, al evaluar la expresión booleana por primera vez, esta dé falso, con lo cual el conjunto de sentencias nunca se va a ejecutar. Un mientras lo escribimos en pseudocódigo utilizando la palabra reservada mientras. A continuación escribimos la expresión booleana. Y si esa expresión booleana es verdadera, se van a ejecutar un conjunto de sentencias que se escriben a la derecha de la línea que aparece ahí debajo del mientras. Y se cierra esta estructura de control con un fin mientras. Ese conjunto de sentencias también se lo denomina cuerpo de la estructura repetitiva, ¿sí? Y solamente se ejecutan si la expresión booleana es verdadera. En el caso de que la expresión booleana sea falsa, no se van a ejecutar las sentencias y se ejecuta la siguiente sentencia, luego del mientras. En Java escribimos un mientras con la palabra reservada while, y entre paréntesis escribimos la condición booleana, y el conjunto de sentencias Java que se van a ejecutar se van a delimitar por una llave que abre y una llave que cierra. Fíjense que esa llave que abre y que cierra representan el conjunto de sentencias que se ejecutan en el caso de que la expresión booleana sea verdadera. Y, en cambio, en pseudocódigo representamos ese conjunto de sentencias por una línea y también por una indentación. La indentación o sangría o el espaciado se deja adrede para representar cuáles son las sentencias que se van a ejecutar en el caso de que esa expresión booleana sea verdadera. O también podemos decir que hacemos una indentación o una sangría o un espaciado para representar el bloque de instrucciones a repetir. En cambio, acá tenemos otra estructura repetitiva, que es la estructura repetitiva repetir hasta. La evaluación en un repetir hasta está al final, no está al comienzo como en un repetir mientras. Es decir, que cuando se comienza a ejecutar esta estructura repetitiva, primero se ejecutan todas las instrucciones del bloque de instrucciones a repetir, del repetir hasta. Se ejecutan una vez y al finalizar todo ese conjunto de sentencias, se evalúa una expresión booleana. Si la expresión booleana es falsa, se continúa repitiendo. Es decir, que esta estructura repetitiva repite mientras la expresión booleana sea falsa. En el momento de que sea verdadera, se deja de repetir. Por ejemplo, una forma de pensar esto puede ser, bueno, repetir hasta que el usuario ingrese un punto, o repetir hasta que el usuario ingresó un 0, ¿sí? Y bueno, mientras no haya ingresado 0 o no haya ingresado punto, bueno, seguimos repitiendo. En el momento que ingresó un 0 o que haya contestado verdadero, ¿sí? En ese caso dejamos de repetir. Un repetir hasta se escribe en pseudocódigo con repetir hasta, justamente la expresión booleana hasta el final, a diferencia del mientras, y decimos que repite una cantidad de veces que es igual a 1 o más repeticiones. Pero repite eventualmente 1 o más veces, a diferencia de él mientras que repetía 0 o más veces. Este repite 1 o más veces porque la evaluación está al final y al menos vamos a ejecutar el cuerpo de instrucciones a repetir al menos una vez. Su representación en Java no es exactamente igual a cómo trabaja, digamos, un organigrama o un diagrama de flujo, como mostramos recién. No es exactamente igual y ya vamos a ver la diferencia en el primer ejemplo que vamos a ver a continuación. Pero en Java utilizamos la palabra reservada do. Entre llaves vamos a escribir el conjunto de instrucciones. Do while una condición. Eso significa hacer este conjunto de instrucciones mientras se verifique esta condición.
Y también habíamos visto el para. El para es otra estructura repetitiva, que es la que repasaron el martes, ¿sí? Tiene un para, una palabra reservada para y una palabra reservada fin para, que delimitan, digamos, la estructura repetitiva. Hay una variable iteradora que asume un valor inicial, y ese valor inicial, este valor se va a ir incrementando, este valor que asume la variable, se va a ir incrementando una cierta cantidad de veces según la cantidad de unidades que se indiquen en la palabra reservada paso, a continuación de paso. Generalmente el paso es 1, es decir, que la variable se va a ir incrementando en una unidad, pero a veces el paso es 2 y eso hace que la variable se incremente 2 unidades por vez. Esa variable va desde un valor inicial hasta un valor final, inclusive el valor final. Es decir, que va a repetir este cuerpo de instrucciones desde un valor inicial a un valor final. En Java lo escribimos con la palabra reservada for, y entre paréntesis escribimos 3 componentes que se separan por punto y coma. Acá está indicado cuál es la variable iteradora, en este caso se llama i, su valor inicial es 0. La segunda componente indica una condición, y esto indica que se va a repetir desde igual 0 y mientras i sea menor que n. Y se va a incrementar al final de cada iteración en una unidad, por eso dice i más. Esto significa que esta estructura repetitiva va a iterar n veces, de 0 a n-1. A n no lo comprende porque es menor estricto, y de 0 a n-1 hay n iteraciones, ya que comenzamos desde 0. Bueno, también lo que habíamos hablado eran ciclos definidos y ciclos indefinidos. Un ciclo está definido cuando conocemos la cantidad de veces a iterar. Si sabemos que vamos a iterar de 1 a n, o de 1 a 100, o de 1 a 1000, hablamos de un ciclo definido, y en ese caso vamos a utilizar una estructura repetitiva para. En cambio, si no sabemos cuántas veces vamos a iterar, porque le vamos a preguntar al usuario si desea continuar, ¿sí? Entonces, en ese caso hablamos de un ciclo indefinido y por lo general utilizamos un mientras o un repetir hasta. Y también habíamos hablado la semana pasada de variables iteradoras y acumuladoras, y ese repaso lo vamos a hacer con la misma práctica que proponemos en la clase de hoy. Entonces, vamos a empezar con un ejemplo. Y lo vamos a hacer, este ejemplo, para utilizar una primera estructura repetitiva que es la repetir hasta. ¿Sí? Repetir hasta, recordemos que tiene la evaluación al final, y repite una o más veces. ¿Cómo trabaja este repetir hasta en pseudocódigo? De esta forma. Lo hemos escrito a nivel de algoritmo también, ¿no? Se ejecuta el bloque de sentencias a repetir, que es el bloque o conjunto de instrucciones que está acá. Luego, como paso 2, se evalúa la expresión booleana. Si la expresión booleana es falsa, volvemos al paso 1, es decir, volvemos a ejecutar este conjunto de sentencias. Volvemos a evaluar, y esto repite cada vez que la expresión booleana sea falsa. En el momento que sea la expresión booleana verdadero, en ese caso dejamos de repetir. Es decir, que al repetir hasta repite una o más veces y repite mientras la expresión booleana sea falsa. Esto a nivel de pseudocódigo. Lo vamos a ejemplificar con un ejemplo, ¿sí? Antes de ver el Java. Vamos a ver un ejemplo que es muy útil, ¿sí? Y que de cierta forma se repite en muchos de los ejercicios que ustedes van a tener en el trabajo práctico de repetitivas, y es un patrón, digamos, que se repite en muchos ejercicios porque marca una relación uno-muchos. Vamos a ver un ejercicio en el cual estamos empleando una relación maestro-detalle, ¿sí? O master-detail, ¿sí? Que lo podemos ejemplificar con un concepto que ustedes conocen, que es el de una factura. Cada vez que compramos, por ejemplo, en una tienda o un local, un conjunto de productos. Los productos que compramos pueden ser repetidos, en cuyo caso en la factura, en cada renglón de la factura nos indica la cantidad de unidades de un producto
¿sí? Entonces la primera columna indica la cantidad de unidades, la segunda columna el producto, por ejemplo, 3 lápices, ¿sí? En la columna en gris se escribe por lo general el precio unitario de un lápiz, ¿sí? Y en la última columna se escribe la multiplicación de la cantidad de unidades por el precio unitario. Sería algo así como un precio parcial. Por ejemplo acá, una factura o puede ser también un ticket de un supermercado. El segundo ítem dice Ipsum, que es como un producto, ¿no? 3 por 3,0. Significa que hay 3 unidades, se compraron 3 unidades de Ipsum, donde el precio unitario de Ipsum es 3,0 pesos. 3 por 3,0 da 9,0. Este es el precio parcial, ¿sí? De 3 Ipsum. La sumatoria de todos los precios parciales me da el valor total, que en este caso da 36,5. Lo mismo pasa en una factura. Vamos a sumar la sumatoria de los precios parciales para obtener el precio total. Esto es una relación, de alguna forma, uno a muchos, ¿sí? Porque en una factura se detalla la compra de muchos ítems, o en un ticket se detalla la compra de muchos productos, donde cada producto tiene especificado la cantidad de unidades de ese producto, su valor unitario y su precio parcial. La sumatoria de los precios parciales da el valor total que figura tanto en un ticket, acá 36,5, como el total de una factura. En la mayoría de los problemas que nosotros tratamos, que tienen que ver con programas, hay relaciones de este tipo, relaciones uno a mucho. Por ejemplo, un informe de gastos tiene un conjunto de líneas de gastos, un departamento puede tener una lista de empleados, un curso tiene un listado de alumnos. ¿Y qué hacemos con este listado o este conjunto de productos, de empleados, de alumnos? Generalmente hacemos operaciones del estilo sumar los precios parciales, en el caso de que sea un ticket, sumar, por ejemplo, las edades de los empleados, en el caso de que calculemos el promedio de edades de los empleados, sumar algo o hacer la sumatoria, hacer la productoria, distintas operaciones, pero generalmente acumulamos valores, acumulamos sumatorias, ¿sí? Multiplicamos, hacemos operaciones sencillas con cada uno de los elementos. Es por eso que acá en esta transparencia, en la 17, estamos viendo un pseudocódigo de un supermercado, algo así como un supermercado de juguete, pero bueno, es de juguete, pero son los primeros pasos como para hacer un programa el día de mañana más complejo, ¿no? Entonces tenemos una estructura repetitiva que dice repetir hasta que continuar sea igual a falso. ¿Sí? Y fíjense, en este algoritmo tenemos una variable cantidad, que es de tipo entero, precio unitario de un producto que es de tipo real, un acumulador que es de tipo real, una variable lógica continuar que está inicializado en verdadero, ¿sí? Y el acumulador está inicializado en 0. En cada repetición le vamos a pedir al usuario que ingrese una cantidad, ¿sí? Una cantidad de un producto. Y leemos la cantidad, 3, por ejemplo. Luego le pedimos que ingrese el precio, falta ahí la palabra precio, ingrese precio del producto, ¿sí? Este es el precio del producto individual. Y lo leemos en la variable precio unitario. Entonces vamos a mostrar por pantalla que el total parcial para ese producto es el precio unitario por la cantidad de unidades que haya comprado de ese producto. Esto es como si fuera un rengloncito en una factura o un rengloncito en un ticket de supermercado. Y lo que vamos a utilizar después es la variable esta acumuladora que está inicializada en 0, donde vamos a acumular la sumatoria de los precios parciales. Es decir, vamos a acumular el producto de cantidad por precio unitario. Esta es una variable acumuladora, que si nosotros vamos acumulando los precios parciales,
cuando terminemos la repetitiva, vamos a poder decir cuál es el total del ticket o el total de una factura, si quisiéramos pensar que en lugar de un ticket es una factura. Pero estamos utilizando un repetir hasta porque no sabemos cuántos productos vamos a ingresar. Cada vez que terminamos de ingresar un producto, antes de terminar, vamos a preguntarle al usuario si desea ingresar otro producto. Y él me va a indicar con verdadero si quiere continuar y con falso en el caso de que no quiera continuar más. Si él contestó verdadero, entonces en la variable continuar se almacena el valor verdadero. Y esta estructura repetitiva repite hasta que continuar sea igual a falso. Si él contestó verdadero, verdadero es igual a falso, es falso. Entonces continúa la repetición. Esta estructura repetitiva repite mientras sea falsa esa condición. Cuando se torna verdadero, sale de esta repetición. Es decir, repite hasta que continuar sea igual a falso. En el momento que el usuario contestó falso, es porque no desea ingresar ningún otro producto, en ese caso termina de repetir. Mientras sea distinto de falso, va a seguir repitiendo. Muy bien. ¿Alguna pregunta de este algoritmo? Al final, bueno, muestra un cartel que dice el total del ticket es igual al valor acumulado. Si tienen alguna pregunta, no tengan duda. Sí. Consulta, profe, ¿tiene que ser sí o sí booleano? No. Puede ser repetir hasta que n sea mayor que 10. Un valor n, ¿no? O repetir hasta que el valor de la variable tipo sea igual a 1. Puede ser cualquier expresión booleana. Siempre tiene que ser una expresión booleana, ¿no? En este caso yo utilicé una variable. Bueno, pero ¿qué pasa con repetir hasta? El problema que tiene repetir hasta es que la lógica en pseudocódigo es de una forma y en Java no es exactamente igual. Tiene su pequeña diferencia. En Java, nosotros lo vamos a escribir con un do while, que es lo que muestra esta transparencia 18. Se escribe distinto, ¿sí? Acá tenemos las mismas variables, una variable, bueno, la variable i no la utilizo, esto también es un error, una variable cantidad de tipo entero, una variable precio unitario y acumulador que es de tipo real, que es en la línea 4, una variable booleano continuar, que está inicializado en true, hay un cartelito que dice supermercado, y después hay un do while. Es decir, en pseudocódigo, al repetir hasta, repite mientras la condición sea falso. En cambio, en Java, el do while repite mientras esta condición sea verdadera. Esa es una diferencia, ¿sí?, que es muy importante que ustedes la tengan en cuenta. Está en el apunte, está también en estas transparencias, está en la grabación de la clase, ¿sí?, pero a medida que van utilizando cada una de las tres estructuras repetitivas, tanto en pseudocódigo como en Java, van a reforzar este concepto. Acá este do while, bueno, le pide al usuario la cantidad de un producto, le pide el precio unitario del producto, muestra cuál es el total parcial, es decir, el total del producto o el costo de tantas unidades de ese producto es cantidad por precio unitario, acumula la sumatoria de los precios parciales de los productos y le pregunta al usuario si desea ingresar otro producto. Si el usuario contesta que sí, es decir, contesta true, eso significa que esto va a seguir iterando, porque esto es, do es hacer esto mientras continuar. Mientras continuar es lo mismo que si nosotros escribimos mientras continuar es igual a true. Pero escribir continuar igual a true es redundante, porque en realidad la variable ya es booleana. Entonces escribimos mientras continuar. Si continuar es true,
es porque el usuario contestó verdadero. Desea ingresar otro producto, dijo verdadero. Entonces continuamos. Ingresamos otro producto con cantidad, producto, mostramos el total del producto, acumulamos su valor parcial. Le volvemos a preguntar, ¿desea ingresar otro producto? Si el usuario contesta false, en ese caso, esto es falso y esto va a dejar de iterar, con lo cual seguimos a la siguiente instrucción, en la cual vamos a mostrar una línea, como si fuera la línea final, y vamos a mostrar que el total del ticket es igual al valor acumulado. Muy bien. Esa es la estructura en realidad que quizás es más compleja de entender porque en pseudocódigo repite mientras sea falso y en cambio en Java el do while repite mientras la condición sea verdadera. Es una pequeña cosa que tenemos que tener muy, pero muy presente. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, podemos decir acá que acá estamos viendo justamente que esta estructura repetitiva repite una o más veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al menos este conjunto de instrucciones que está entre esta llave que abre y esta llave que cierra, se ejecuta una vez. Por eso decimos que repite una o más veces. La condición se evalúa al final y es por eso que al menos una vez se va a repetir. También podemos decir que en este caso hemos utilizado un repetir hasta o un do while en Java y no hemos utilizado, por ejemplo, un mientras porque nosotros sabemos que el mientras repite 0 o más veces. Y estamos justamente en el caso de 1 o más veces, porque en todo ticket o en toda factura al menos tiene que haber un producto, ¿sí? No sabemos cuántos productos puede tener una factura o cuántos productos en un ticket de supermercado se pueden pasar en una caja, pero como mínimo uno tiene que haber. Entonces, repetimos utilizando la estructura repetitiva, repetir hasta. Bueno, les cuento. En la página de Petco, ¿sí? Hay un programita que es binario.java. Este programa, Java, es el que vamos a utilizar en los próximos ejercicios, ¿sí? E incluso vamos a hacer algunas trazas de este programa. Este programa en realidad tiene varios módulos y la propuesta que tengo para esta clase es repasar justamente el mientras y el para con distintos módulos, empleando modularización y también repetitivas, y vamos a hacer alguna traza también para que ustedes entiendan y reforcemos bien estas estructuras repetitivas. El mientras, habíamos dicho que evalúa la expresión booleana al comienzo. Si la expresión booleana es verdadera, repite. Y si es falso, termina de repetir. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Cuál es la forma de describir en forma algorítmica? ¿Cómo operamos con un mientras? Bueno, dice el punto 1. Se evalúa la expresión booleana. Dice el punto 2. Si la expresión booleana es verdadera, se ejecuta el cuerpo de instrucciones a repetir. Luego, volver al paso 1. Se evalúa la expresión booleana. ¿Sí? Si la expresión booleana es verdadera, se ejecuta el conjunto de instrucciones, pero, dice el paso 3, si la expresión booleana es falsa, se termina la estructura repetitiva. Es decir, que vamos a ejecutar el cuerpo de las instrucciones de esta estructura repetitiva tantas veces como la expresión booleana me arroje verdadero. Mientras sea la expresión booleana verdadera, repito, repito y repito. Pero si en algún momento la expresión booleana da falso, entonces paramos de repetir. El mientras se escribe como un while en Java y es exactamente equivalente a la forma de escribirlo en el pseudocódigo. Nada más que en lugar de escribir mientras, escribimos while. While significa mientras, while una condición, un conjunto de instrucciones a repetir. Si esta condición es verdadera, ejecuto estas instrucciones. Es verdadera la condición, vuelvo a ejecutar.
Es falsa la condición, sigo con la siguiente instrucción después del while. Para ejemplificar esto, vamos a tomar un problemita que es un problema muy interesante porque vamos a ir incrementando la complejidad sobre este mismo problema. Así que si alguno no entiende, activa el micrófono y pregunta, ¿sí? Para eso está el micrófono y tenemos la posibilidad de interactuar y evacuar dudas. El ejemplo dice, descomponer un entero en sus cifras. ¿Qué significa? Vamos a pedirle al usuario que ingrese un número entero que vamos a leer en una variable de tipo entero. Imaginemos que el número es 135. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es llamar a un módulo que se llama descomponer con ese número que acabamos de leer, y este módulo lo que va a hacer es decirme cuáles son las cifras del número 135. 5, 3 y 1. 135 va a descomponer el número desde la cifra menos significativa a la más significativa. Si el número es 178, me va a descomponer el número como 8, 7 y 1. Es decir, me va a ir indicando cada uno de sus dígitos uno a uno. Bueno, el algoritmo parece muy complejo, pero son 3 líneas prácticamente. Descomponer es invocado con un número que le pasamos como parámetro. Este es el algoritmo principal, o sea que este es el parámetro actual. Este es el parámetro formal, ¿sí? Porque se utiliza en la definición del módulo descomponer. Si lo llamamos con el número 178, bueno, este es el parámetro actual que se va a copiar en el parámetro formal y num va a recibir el número 178. Este mientras dice, mientras número sea mayor que 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir número mod 10, si el número es, anoten, 178. 178 mod 10, ¿qué me da? 8. 8. Es decir, que el primer número que vamos a escribir es 8. A continuación, a número le vamos a asignar número dividido 10. 178 dividido 10, ¿cuánto es? 17. 17, porque en realidad el cociente entre dos enteros me da un entero en Java. ¿Sí? Entonces, si el dividendo y el divisor son enteros, entonces da un entero. 178 dividido 10, como dijo ahí uno de sus compañeros, da 17. Es decir, que a número le asignamos 17. Ahora vale 17, antes valía 178. Terminamos de ejecutar, evaluamos la expresión booleana. ¿17 es mayor que 0? Sí, es true. Entonces vamos a escribir 17 módulo 10. ¿Cuánto es 17 módulo 10? 7. 7. Escribimos 7. En la segunda iteración escribimos 7. Después hacemos 17 dividido 10 me da 1. Es decir, que el número vale 1. Al final de la segunda iteración, número vale 1. 1 es mayor que 0. Sí, es mayor que 0. Escribimos 1 módulo 10, que es 1. 1 dividido 10 me da 0. Y en la próxima evaluación, 0 no es mayor que 0, con lo cual termina la repetición. Lo que vamos a hacer ahora es, este mismo algoritmo vamos a hacer una traza. Aunque lo hayan entendido con palabras, vamos a hacer una traza como para reforzar este tema, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es utilizar una hoja en blanco. Espérenme que voy a copiar el algoritmo de un Word que tengo, que es el de descomposición. A ver, acá lo tengo. Voy a abrir una nota. Y esperen que voy a removerle algunos espaciados. Bueno, y acá algunos caracteres
una flechita. Bien, ahí está. ¿La están viendo? Sí. Bien. Entonces, acá tenemos el programa principal. El programa principal tiene una variable número. Lo que vamos a hacer es insertar una tabla que tiene 2 columnas. Entonces, le vamos a poner número y salida. Siempre el programa principal, su tabla tiene que tener tantas columnas como variables y una columna adicional que es la salida. La salida se comparte entre el programa principal y cualquier otro módulo. Vamos a leer un número, ¿sí? Acá, por ejemplo, ya en camino hacia segunda parcial, fíjense, yo no puse un cartel que diga escribir, ingrese un número, leer número. Pero eso sí lo vamos a hacer en el Java. A veces a nivel de algoritmo uno resume, pero en Java sí hace un poco más de detalle. Vamos a suponer este ejemplo, el que hablamos, que el usuario ingresa el número 178. Es decir, que vamos a llamar a descomponer con el número 178. El método descomponer está acá abajo. Es decir, que acá también vamos a tener que hacer una traza, pero vamos a tener en cuenta que esta traza va a tener una columna para el parámetro formal, una columna para el valor retornado, pero acá no retorna nada, o sea que no lo vamos a agregar, y tantas otras columnas como variables tenga este método, pero no tiene ninguna variable. La única variable que manipula es la del parámetro formal. Así que vamos a insertar una tabla de una sola columna y vamos a rotular a esa columna con el rótulo num. ¿Sí? Dijimos que habíamos leído el número 178 y llamamos al método descomponer con el número 178. Número es el parámetro actual, su valor es 178. Ese valor se va a copiar en el parámetro formal que se llama número. Es decir, que número va a recibir el valor 178. Y ahora, fíjense que dice, mientras número, que es 178, es mayor que 0, true. Escribir número módulo 10, que acá debería decir mod. Escribir número módulo 10, 178. Módulo 10, la salida siempre la escribimos acá, en la columna salida del programa principal. 178, módulo 10, es 8. Ahora, a número le vamos a asignar número módulo 10. Tachamos el valor anterior y escribimos el nuevo valor, que es 17. Terminamos la primera iteración. Evaluamos la expresión booleana. ¿17 es mayor que 0? Sí, es true. Escribimos 17 módulo 10. 17 módulo 10 es 7. Y ahora le asignamos a número 17 dividido 10. Me da 1, tachando el valor anterior. Volvemos a evaluar. ¿1 es mayor que 0? Sí, es decir, número que es 1 módulo 10 es 1. Ahora, a número le asignamos 1 dividido 10, que es 0, tachando el valor anterior. Muy bien, hasta ahí llegamos. Llegamos hasta que 0. Ahora volvemos a evaluar. 0, que es número, ¿es mayor que 0? No, es falso. Con lo cual esta estructura repetitiva mientras terminó. Y terminó el método descomponer, vuelve el flujo de control a este llamado, lo llamó, lo ejecutó, y lo que hizo ese programa fue mostrar la descomposición del número 178 en cada uno de sus dígitos, desde el menos significativo hasta el más significativo. Puso 8, 7 y 1 por pantalla. Lo que yo voy a hacer ahora es parar. Vemos la ejecución en NetBeans.
NetBeans. ¿Están viendo el NetBeans ya? Sí, profe. Sí, Bien. Bueno, vamos a hacer otros problemitas. Así que, fíjense, este programa es un programa principal. Esta es la clase binario que yo les digo, que ya está colgada en un archivo que se llama binario.java, que ustedes van a poder reusar, así pueden probar y modificar estos ejemplos. En el programa principal se le pide al usuario un número entero, vamos a suponer, un número entero mayor a 0. Ese número se lee en la variable número. Y luego se llama descomponer de número. Descomponer de número está acá. Dice public static, esto lo ponemos siempre, void porque no retorna nada, ya que todo lo que hace lo va a mostrar por pantalla. El nombre se llama descomponer, su parámetro formal se llama num, es de tipo entero. Y dice, mientras num sea mayor que 0, mostrar por pantalla num módulo 10. A num le asigno num dividido 10. Es exactamente lo que vimos recién. Entonces lo que voy a hacer ahora es ejecutar este programa y lo voy a ejecutar ingresando el número 178. Y fíjense, acá dice 8, 7 y 1. Bueno, y acá mostró la cantidad de dígitos que es el programa que vamos a hacer a continuación. Si lo ejecuto nuevamente, lo ejecuto con 9, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La ejecución es la descomposición de ese número, desde su posición menos significativa a la más significativa. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No dejen de participar, si tienen alguna duda, recuerden que pueden preguntar. Voy a parar de compartir acá y voy a volver a compartir el Chrome. Estábamos acá. Muy bien. Lo vimos en pseudocódigo y recién lo vimos en Java. Está acá en la transparencia 24, pero lo vimos recién en la clase binaria. ¿Sí? Ahora, fíjense, presten atención. Esta estructura repetitiva se hizo con un mientras. ¿Sí? Mientras el número sea mayor que 0. El usuario, ¿sí?, tiene que ingresar, le vamos a pedir al usuario, y de hecho le pedíamos en el Java que yo mostré hace un ratito en NetBeans, que ingrese un número mayor que 0. ¿Sí? Porque este programa funciona perfectamente si el número ingresado es mayor que 0. Ahora, si el número ingresado es 0, ¿sí?, no funciona. ¿Por qué? Porque el número 0, si lo queremos descomponer, es 0. En cambio, si nosotros llamamos a descomponer con 0, no va a mostrar nada este ejemplo. Es decir, que solamente tendríamos que llamar al módulo descomponer de número si el número es mayor que 0. Si es igual a 0, tendríamos que mostrarlo con otro cartel que diga 0, tan simple como 0. Y este método funciona siempre y cuando sea el número mayor que 0, por eso dice mientras número sea mayor que 0. Bueno, ¿y qué tenemos que decir acá? Decimos que en esta estructura el número se va achicando. Podemos pensarlo así. Al número ingresado lo vamos a ir achicando. Esta línea, ¿qué hace? Le quita el último dígito. ¿Y esta operación qué hace? Esta operación muestra el último dígito. Primero lo mostramos y después se lo quitamos para la siguiente iteración. Esa es la idea. Y esas dos partes es importante entenderlo bien, porque vamos a hacer otros ejercicios sobre este mismo. Así como ahora descompusimos los dígitos de un número entero, es decir, mostramos uno a uno sus dígitos, después podemos hacer otros algoritmos, que puede ser, supónganse, dado un número entero,
contar cuántos números 2 o cuántos dígitos iguales a 2 hay en el número. ¿Sí? Ya sabemos que tendríamos que hacer una consulta, que es si número módulo 10 es igual a 2, entonces ahí incremento un contador. ¿Sí? O pueden haber otros algoritmos que digan, bueno, sumar los dígitos de un número. ¿Sí? Entonces, dado un número entero, tengo que sumar cada uno de sus dígitos. En ese caso tendría que utilizar una variable acumuladora. ¿Sí? Pero la idea es que ustedes, con este ejercicio, puedan imaginarse potenciales ejercicios que pudieran tomarles en un parcial, porque esa es la idea. Siempre ustedes tienen un recorrido que está como sugerido por la cátedra, pero a la hora del parcial se tienen que imaginar qué les podrían tomar. Y lo mismo pasa con los algoritmos. En este ejemplo, ustedes aprendieron a descomponer los dígitos que componen un número. Ahora, ¿qué pueden hacer con esos dígitos? Y los pueden sumar, los pueden contar, los pueden invertir. Todo lo que se les ocurra, lo tienen que empezar a probar con pseudocódigo, Java y traza. Entonces, en este otro próximo ejercicio, como dice acá el título, vamos a contar los dígitos que componen a un entero mayor a 0. Es decir, que vamos a contar cuántos dígitos tiene. El número 178 tiene 3 dígitos. El número 1704 tiene 4 dígitos. ¿Sí? Es la cantidad de dígitos que componen un número. Entonces, en este ejercicio, lo que vamos a hacer es contar la cantidad de dígitos que tiene un número entero. Fíjense, mientras el número sea mayor que 0, esto es igual a lo de antes. Acá abajo hay una forma de ir quitándole el último dígito, al menos significativo del número. ¿Sí? Es la misma forma de ir reduciendo el número. En cada iteración le quitamos el último número. Y en lugar de tener una instrucción que antes mostraba el último dígito, simplemente estamos incrementando una variable contadora en una unidad. ¿Sí? Entonces, este simplemente lo incrementa en una unidad. ¿Se entiende? Es exactamente la misma estructura, nada más que en realidad en cada iteración, en lugar de mostrar el último dígito, estamos incrementando un contador en una unidad. Inicialmente ese contador está en 0. Muy bien. Si quieren podemos hacer una traza. Pero si lo entienden, seguimos con el siguiente. ¿Qué prefieren? El siguiente. Seguimos con el siguiente, bien. Bueno, a ver, este pseudocódigo que cuenta la cantidad de dígitos tiene su equivalente en Java, que se puede escribir así. El módulo contar recibe un número entero. Si el número es mayor que 0, bueno, ya sabemos que vamos a incrementarlo en una unidad. Este valor que incrementamos, en realidad, ahora se lo vamos a quitar. Y volvemos a iterar. Incrementamos en una unidad, le quitamos el último dígito, así hasta que el número se va a hacer igual a 0. Voy a parar de compartir acá y voy a compartir nuevamente. A ver. Ahí está. Voy a compartir en NetBeans. Después de descomponer el número, vamos a mostrar por pantalla un cartel que dice cantidad de dígitos y vamos a mostrar la invocación de invocar al método contar con número. Contar es este método Java, que es exactamente igual a lo que mostramos recién. Dice, mientras número sea mayor que 0, incrementamos contador en una unidad, que lo podemos escribir así.
o en Java lo podemos escribir contador más. A número le asignamos número dividido 10. Retornar contador. Bueno, lo vamos a ejecutar. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Cantidad de dígitos, 4. Esto es lo último que hemos hecho. Este 4 es el resultado de haber llamado a contador. Muy bien. Vamos a volver acá, de vuelta. Ventana. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar otro ejercicio distinto. Este otro, en lugar de contar, lo que va a hacer es sumar los dígitos que componen a un número entero. Si tenemos que hacer una sumatoria de cada uno de sus dígitos, sabemos que la estructura es similar mientras número sea mayor que 0, número mod 10 me obtiene el último dígito, y vamos a sumar ese último dígito en una variable acumuladora que se llama acumulador, que es de tipo entero, porque estamos sumando números enteros, y va a estar inicializada en 0, la variable acumuladora. Esa variable va a ir acumulando la sumatoria de cada uno de los dígitos de un número. ¿Se entiende? Si tienen alguna consulta, me dicen. Este mismo ejemplo, ustedes le pueden hacer una traza. Acá lo tienen también en pseudocódigo, ¿sí? Este ejemplo lo que hace es sumar los dígitos que componen a un número entero. ¿De qué otra forma les parece que podríamos haber hecho este ejercicio? ¿O con qué otra estructura? ¿Se les ocurre? Bueno, podríamos haber utilizado un para también, ¿sí? En el cual el para podría haber ido desde... Sabemos cuál es la cantidad de dígitos que tiene el número. Entonces podríamos haber iterado desde 1 hasta la cantidad de dígitos. Eso hubiera sido otra forma. Tienen que pensar una cosa, y tienen que saber también, ¿no? Dado un problema, la forma de resolverlo no es única. Un alumno o un programador lo puede resolver de una forma y otro programador de otra distinta. Seguramente alguna de las dos opciones es más óptima, pero las dos pueden llegar a ser distintas, ¿sí? Con distintas aproximaciones y ser igualmente válidas. Nunca hay exactamente una única forma de resolver las cosas. Bueno, ahora vamos a entrar a un problema un poco más complejo, ¿sí? No es tan complejo, pero es un módulo que verifica si un número que ingresó el usuario es un número binario. En realidad retorna un lógico. Va a retornar un valor lógico que es igual a true en el caso de que el número que ingresó el usuario es un binario. Vamos a considerar que un número es binario si está compuesto por ceros y por unos. Y va a retornar falso en el caso de que ese número ingresado por el usuario no esté compuesto por ceros y unos. Por lo general, nosotros, ¿cómo podemos almacenar el valor de un número binario? Lo podemos hacer de dos formas. En este caso hemos utilizado un número entero, porque todavía no conocemos las cadenas de caracteres. Pero en las últimas clases de RPA vamos a poder almacenar un número binario en una cadena de caracteres, en el cual cada dígito del número binario, que cada dígito sea 0 o 1, va a componer un carácter dentro de la cadena. Pero todavía eso no lo vimos, así que la única forma de almacenar en una variable un número binario
es a través de un número entero. Imaginemos que el programa principal le pidió al usuario un número entero y después llama a este módulo que se llama verificar binario y le pasa ese número que ingresó el usuario, que debería ser un número binario, es decir, un número 101, es decir, el 101 no sería, pero es 101, 1101, ¿sí? A ver, vamos a hacer una nota. Seguramente este tema le resultará conocido, ¿no? El número 1101 en binario, ¿qué número representa en el sistema decimal? ¿Ese no es el 13? A ver. 13 o 14 me parece que era. A ver, Estoy entre uno de esos dos. ¿cómo calculamos? ¿Cómo calculamos si es el 13 o no? El 13. Bueno, díganme por qué. Haces la suma de los productos de Exactamente. Y decime, dale. potencias. O sea, 1 por 2 a la 0 daría 1. Después haces 0 por que te da 0. Y 1 por 2 a la 2, que te vendría a dar 4, más 1 por 2 a la 3. Muy bien. Vamos a escribir lo que dijo él. Ese número, vamos a ver cuánto es, haciendo este cálculo, ¿no? 2 a la 0 es 1. Por 1, 1. 2 a la 1 es 2. Por 0, 0. 2 a la 2 es 4. Por 1, 4. Y 2 al cubo es 8. Por 1, 8. 8 más 4, 12. Más 1, 13. 13 en decimal. ¿Sí? El número 1101 es 13 en decimal. Entonces, ese mismo cálculo, nosotros lo vamos a hacer después de verificar que el número ingresado sea un número binario. ¿Cómo tenemos que chequear un número si es binario? Bueno, lo que vamos a hacer es, este número lo vamos a descomponer, lo vamos a recorrer. La descomposición es como si fuera un recorrido. Entonces, ya sabemos cómo obtener el último y así, ¿no? Lo vamos a recorrer. Y en cada recorrido vamos a preguntar, el dígito en cuestión, si es distinto de 0 o de 1, vamos a cortar la estructura repetitiva. Pero si es igual a 0 o a 1, vamos a continuar. Es decir, por ejemplo, este es 1, está bien, continúo. Este es 0, está bien, continúo. Este es 1, continúo. Este es 1, continúo. Si en algún momento alguno de ellos, por ejemplo, es 4, o cualquier número distinto de 1 y de 0, vamos a parar de repetir. Esa es la idea. Entonces, volvemos a las transparencias. Estamos acá. Fíjense. Recibimos un número que se supone que es entero, vamos a verificar si es binario. Hay una variable lógica, resultado, que está inicializada en true. Bueno, acá debería decir verdadero. Resultado tiene un valor inicial verdadero. Dice, mientras resultado y número sea mayor que 0, esta condición es la misma de antes, pero le hemos agregado mientras la variable resultado. Si el último dígito, que era, vieron que lo manipulábamos antes con número mod 10, si el último dígito es distinto de 0 y es distinto de 1, entonces el resultado es falso ahora. Eso va a hacer que con esta variable, al tornarse falso, esta estructura repetitiva mientras pare. Si le asignamos falso, bueno, después lo de siempre. Al número le asignamos número dividido 10. ¿Sí? Porque en el caso de que el número que estamos analizando sea igual a 0 o a 1, ¿sí? En este caso no va a entrar acá, no se va a ejecutar esto. El resultado va a seguir siendo true. A número le asignamos número dividido 10, que es una forma de reducir el número quitándole el último dígito, ¿no? Y bueno, esto se va a ejecutar
tantas veces como dígitos tengan número iguales a 0 y a 1. Pero en algún caso, si es distinto el dígito que estamos analizando de 0 y de 1, eso va a hacer que la estructura repetitiva pare. ¿Quieren que hagamos una traza? Bueno. Sí, profe. Sí, de Dale. este sí. Bueno, vamos a hacerla. Verificar binario. Voy a copiar el... Voy a copiar el pseudocódigo.